canceláramos hoy la sesión. El genocidio que estaba sucediendo en Palestina me lleva a una especie de fantasma de huelga general, en donde todo debería pararse para organizarnos. Me cuesta trabajo conjugar el tiempo del genocidio y la masacre con el tiempo de otras cotidianidades. El tiempo de la muerte con el tiempo del incesante flujo de la vida. Y no creo que haya una conjugación posible, ni una sutura, ni una manera de actuar más que en el plano simbólico, en el lenguaje, en usar un poco de este tiempo para enunciar la indignación y rabia que ocupa espacios como este ante la violencia infame, vil y estúpida. Váyase a la mierda las instituciones que no se pronuncian porque son en parte financiadas por personas sionistas o fascistas. Lo sabemos y nos dan vergüenza. Váyase a la mierda porque solo demuestran que han usado el arte como plusvalor para agendas que da bien, pero que no les interesa en realidad la vida, sino la imagen narcisista de discursos que se vuelven anestesiantes y no se llevan a la práctica y al riesgo de la práctica. ¿Por qué no usan sus salas de educación para hablar de la diferencia entre antisionismo y antisemitismo? ¿Por qué tanto silencio? Hablar de pintura no va a cambiar las cosas. Es fuerte saber que no hay restitución presente. Sin embargo, hablar de pintura es algo hermoso, porque es darse el tiempo de imaginar y dialogar en una coreografía delirante ante una imagen que nos atrae. Hablar de pintura es político, porque es una práctica que rompe la equivalencia entre imagen y discurso, lo cual urge como momento crítico. Cualquiera debería poder usar sus domingos para lo que quisiese, incluso para hablar de pintura. Pedimos un alto a la matanza, queremos a Palestina libre, y bueno, también lo que está pasando en Acapulco está muy fuerte, entonces, no sé, hay que donar lo que podamos. Y bueno, la marcha, hoy hay una marcha a las 4, como, pues nada, solo como que era importante para nosotros enunciar eso antes de empezar. Y no hacer como si no estuviera pasando un genocidio en este mismo momento. Y ya síguele, porque aún me quedé en blanco. Sí. Bueno, pues eso, gracias, Sandra. Muchas gracias por venir al Cuarto de los Ojos Sucios por Ayarcut. El día de hoy vamos a presentar la obra de José Eduardo Barajas. Y pues a los que no han venido antes, quizá les podemos contar que tuvimos un ratito como para que pudiéramos ver la obra. Y le vamos a pedir a José Eduardo que nos platique un poco de ella y después vamos a hacer como unas preguntas, abrimos las preguntas al público y platicamos entre todos qué nos despierta en la imaginación y en el cuerpo la obra de José Eduardo. Bienvenidos todos, allá está el baño, allá está el mezcal, aquí están las papas, aquí estamos todos y nos da gusto que estemos aquí reunidos. Sí, muchas gracias por Bruno va a escribir el texto de la sesión para que después lo puedan subir. No hemos subido el de Octavio, pero ya ahí va. Que Octavio escribió sobre Julián. Y también gracias a Obrera Centro por abrir. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues igual gracias por venir. Qué chido que están aquí. Pues para esta sesión del Corto de los Ojos Sucios me visitaron Sandra y Eric y después de estar viendo pues, todo mi proceso ahí en el estudio y vimos como, pues no sé, distintos formatos de pintura, distintos procesos, elegimos esta pieza que es una página de mi cuaderno, como una forma también de abordar mi pintura y de hablar de mi práctica reciente desde un lugar pues diferente que el que siento que se ha visto, ¿no? Como que recientemente he tenido un par de exposiciones y queríamos mostrar otra fase que igual lleva al mismo lugar y que funciona como una especie de esqueleto para mi práctica pictórica en general, ¿no? Y que, bueno, pues tengo esta práctica de dibujo con lápices de color y con pasteles, gises y como que siempre he estado ahí paralelamente creciendo a la par de mi práctica con la pintura, ¿no? Entonces comentábamos que pues para mí la pintura es este espacio donde yo puedo explorar, ¿no? Imaginarios y pues, distintos momentos, recuerdos de mi memoria a partir del error, ¿no? Y es como trabajo con este material donde yo quiero hacer algo y nunca logro lo que quiero, lo que puedo, y entonces es como siempre pues a partir de eso estar interpretando, ¿no? Estar entendiendo el material.
Y en este caso, pues para mí el dibujo es algo que tiene más que ver como un espacio donde yo me siento más en control, ¿no? Y donde yo pues puedo realmente como acercarme desde la intimidad a la imagen. Y bueno, nada, como que se retroalimentan ambas prácticas. Para mí este cuaderno es como el tercero o cuarto que hago, como cada 2 años cambio y lo lleno. Y me hice este formato que venía obviamente pues del cómico, no sé, pensar cómo generar una narrativa a partir de imágenes que pueden venir de cualquier lugar. Entonces me funcionó mucho para entender cómo más que buscar una explicación a la imagen por sí mismo pues ya tenía ciertas connotaciones o ciertos significados, y la secuencialidad de la misma podía generar igual contar una historia, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho. La primera vez que hice este ejercicio fue pues cuando salí del Esmeralda, creo que en el 2016 o por ahí, y pues me funcionaba mucho como una bitácora, como que me despertaba todos los días y me ponía pues a desayunar, lo que sea, y podía acercarme a hacer una viñeta, ¿no? Y como también al mismo tiempo me daba una disciplina, ¿no? Como darle una continuidad también a la práctica, sin buscar hacer como pues algo, no sé, como más grande, como solamente decir, bueno, pues hoy voy a hacer este cuadrito, ¿no? Y con los materiales que tenía y ¿no? Pues siempre me ha gustado desde niño mucho dibujar con colores, entonces también es algo que yo pues como que tengo muy cercano. Y bueno, pues en este caso, les contaba como el cuarto, sí creo que es el cuarto cuaderno, y pues hago este formato, como que lo divido en viñetas, y pues me acerco primero a una, ¿no? Y puedes llevarme a distintos lados, como de que algo que soñé, algo que estoy viendo, algo que me recuerda, ¿no? Cómo me siento, no sé, como buscar mi cercanía del momento y de lo cotidiano hacia la imagen. Y pues así lo he ido llenando, ¿no? Ahorita voy como a la mitad, si quieren ahorita que acabemos lo podemos ojear. Pues sí, no sé, o sea, después de este proceso como narrativo, como esta experimentación con la imagen y con la secuencialidad de la imagen, de repente genero como esta especie de, pues no sé, como de memoria muscular, como de memoria inconsciente de alguna manera, donde cuando yo ya me acerco a un formato que puede ser más confrontativo, como una pintura de mi tamaño más o menos, o más grande, pero siempre en la pintura hay como una distancia, yo siento, como que tienes que verla de lejos y acercarte, y haces unos detalles, y como que tienes que estar en este ejercicio de movimiento alrededor del canvas, ¿no? En este caso, pues es algo que yo trabajo aquí sentado, ¿no? Y como donde yo también no tengo filtro, como que puedo hacer algo que no me gusta y borrarlo y corregirlo. Entonces, con el tiempo, este ejercicio empezó a tomar mucho sentido a partir del color y la narrativa que genera el color. Entonces bueno, ha sido como un ir y venir, pero de repente estuve un par de años trabajando mucho con óleo y entendiendo como la relación entre las capas para la construcción de una imagen específica, estudiando mucho pues paisaje tradicional del siglo XIX mexicano, gringo, como que estuve ahí, pues no sé, estudiando mucho como la manera de generar ciertas imágenes que me interesaban a partir como de la historia de la pintura. Y en algún momento, pues me cansé también como del trabajo del óleo por los tiempos de secado, y principalmente porque el acabado se veía muy tradicional, entonces me sentía ya como que estaba demasiado jardín del arte, ¿no? Y, que no es nada malo también, ¿no? Siento, o sea, el jardín del arte pues tiene su trip, pero pues intenté como llevarlo a otros lados, y entonces empecé a trabajar, pues regresé otra vez como al cuaderno, ¿no? Que siempre es como un ir y venir, y ahí me acerqué a esta práctica con el color. Entonces trato de hacer algo similar a lo que hago con las veladuras, cómo funciona la pintura, pero pues a partir de pues como capas de color, y como trabajo mucho como con un pañito con el que estoy, como que dibujo algo y pues medio lo borro, y como que ahí voy de que empecé a trabajar también con la goma, como que
cuando empecé a pintar con aerógrafo, que son las pinturas que estoy presentando ahorita. Bueno, pues cerré una exposición apenas en Peana, no sé si la vieron. Pero es como que pues genero tramas de colores, ¿no? Sobreposiciones de rojos con verdes, ¿no? Y es entender cómo esa construcción de distintas capas de color pueden generar, pues no sé, espacios o pueden acercarse también a un diálogo como con mi memoria y con el pigmento, ¿no? Y cómo el pigmento puede irme evocando también momentos o, pues no sé, puedo ir interpretando también la mancha. Es como un ejercicio un poco, pues como psicoanalítico de alguna manera, ¿no? Como que te recuerda la mancha, ¿no? Y pues nada, como que, bueno, elegimos, en vez de traer una pintura que hubiera sido como pues no sé, a lo mejor lo esperado, ¿no? Como que de este proceso, esta nueva etapa en la que estoy trabajando, pues acrílico, ¿no? Unas aguadas de acrílico, básicamente. Pues elegimos mostrar esto, ¿no? Que tiene que ver, pues no sé, como es una práctica distinta, igual no tan vista, y que luego es difícil mostrar en otro tipo de espacios, ¿no? Como que acercarte a un cuaderno en una exposición como en formato tradicional, pues es más complicado. Entonces siento que un espacio donde se trata más bien como de discusión y como que es algo pues justo como más íntimo, con más cercanía hacia las personas que lo van a ver, podría ser un buen momento para hablar de eso, ¿no? Entonces mi práctica de pintura igual muy enfocada últimamente en el paisaje, pero también de repente pues he estado trabajando en los retratos, he estado haciendo distintos pues como diálogos con la historia de la pintura. Pues no sé, va por un lado en el cual se presta más a cierto tipo de reflexiones, ¿no? Que pueden hablar a lo mejor de la relación con la imagen digital, ¿no? Como de ciertas cosas que, pues no sé, que comúnmente siento que es el discurso que va inmerso en el trabajo que he mostrado. Y en este caso, como me interesaba mostrar esta faceta que también habla pues, de un espacio como donde todo esto tiene sentido a partir de mi experiencia subjetiva y donde estas imágenes que se van como agrupando, que van generando esta historia, a lo mejor sin personajes o sin... A lo mejor el personaje soy yo, ¿no? Y el espectador se pone en mis ojos para recorrer esta serie de imágenes o de texturas o de momentos. Donde de repente sí hay intercruces como con mis pinturas, por ejemplo, en pues están estas como entendimientos como de la luz, ¿no? Estas refracciones, este acercamiento al color desde la veladura, pero estas imágenes borrosas también, ¿no? Que ahí empecé a utilizar mucho esta cosa de la goma y era como borrar para acercarme como al efecto que hace el blanco en la pintura y encima trabajar como con un color a lo mejor translúcido que pueda generar este efecto luminoso. Entonces también es como una manera de probar sin tanta, pues no sé, como un poco más en control, ¿no? Como que igual está padre la parte de la pintura donde no estás en control y donde pues haces cosas que más bien tienes que estar todo el tiempo como me acuerdo mucho, hablando de eso, una sesión del Cuarto de los Ojos Sucios que platicamos ese día, que invitaron a Shuti a Bikini Wax, y Shuti hablaba del pensamiento pictórico, ¿no? Me acuerdo que ese era como su trip en ese momento. No sé si conozcan a Shuti. Bueno, pues sí, es un pintor y hablaba como de que la pintura funciona como esta estructura donde el material te va conduciendo por un camino que a lo mejor no parte de la lógica, sino bien parte de un diálogo entre los materiales y el artista, ¿no? Y de esa manera pues se genera un pensamiento distinto, ¿no? De una forma también de entender y de construir una imagen. Entonces creo que eso en este momento me resuena mucho, como llegar a estas imágenes que de repente pueden acercarse a algo como fotorrealista o como pues no sé, este tipo de imágenes, pues sí, de repente como realistas, ¿no? Como que le llaman, no sé. Igual es un tema también, la pintura realista es otra cosa, pero... Sí, pensaba que elegimos entre todos esta pintura porque nos contabas que en esta en particular habías empezado a usar la goma como para borrar y como pensar en la luz y eso devino en una complejidad quizá en la pintura de Caballete y nos parecía interesante como un momento en el que podemos ver cuando José Eduardo, cuando descubres como un proceso en el que estás construyendo la luz. Y creo que me gustaría preguntarte como en relación
mucho en esta imagen. En tu trabajo vemos una inquietud por la luz también y como por cierto tipo de representación de la luz como una construcción. Me gustaría preguntarte como, pues sí, ¿qué piensas de la luz? Como que has descubierto, cómo la construyes también. Claro. Porque quizá no es, no sé, la representación en la luz, de la luz en la pintura siempre es un invento, ¿no? O sea, siempre inventamos cómo pensamos o cómo percibimos la luz cada quien y luego la compartimos. Y luego creemos que eso es natural, quizás en algún momento Claro, en la claro. pintura histórica, pero quisiera preguntarte como qué tipo de luz estás buscando, cómo la construyes. Pues para empezar, o sea, el color depende de la luz, ¿no? O sea, siento que cuando tú pones una serie de pigmentos sobre una superficie que parece una imagen, en realidad está relacionado con la luz que refleja y cómo, pues es una especie como de engaño, ¿no? Al ojo. Entonces, siento que en sí la pintura pues es luz, ¿no? O sea, es como la consecuencia del color tiene una consecuencia con la luz que impacta un objeto, ¿no? Que ya es como un pedo de óptica, como la óptica estudia la luz y cómo al intersectar cosas genera distintos efectos visuales. Entonces, sí llegué un poco como por ese lado conceptual y también por estudiar un poco como el estudio de la luz en la pintura, pues no sé, de que bueno, me compré este libro de la pintura en los primitivos italianos, que es de esta editorial Acal, ¿no? Y entonces hace un estudio como del salto de la pintura medieval a lo que conocemos como la imagen renacentista, ¿no? Y cómo pasan de estas imágenes que pues, son como mucho más planas al entendimiento de cómo... Pon un ejemplo muy loco de una virgen en este güey Masaccio, ¿no? No sé cómo se pronuncia, pero... Y es como que lo que tuvo que pasar en la manera de que ellos entendían la luz y la sombra que producía para que una virgen tuviera la mitad de la cara en oscuros, y habla como de eso en una manera de entender las imágenes, ¿no? Entonces, pues bueno, estas dos cosas me gustaron un buen, y luego les contaba con estos bostos que estoy trabajando de la relación con Frangélico, ¿no? Y las anunciaciones y cómo esta cosa de cómo ellos representaban esa luz a partir de estos estudios ópticos que estaban sucediendo en el momento. Y bueno, eso es como la parte más de historia, que igual es algo que me importa mucho en mi producción. Y por otro lado, pues me interesa poner eso a dialogar con mi historia personal o con mi, no sé, visión subjetiva del mundo. Y pues no sé, de repente me empezó a aparecer mucho, me empecé a encontrar como estudiando mucho este tipo de refracciones que parten también como me gustaba de esas representaciones o abstracciones que puede generar a lo mejor distintas tecnologías que captan la luz, ¿no? Entonces de repente pues tomaba una foto con mi celular y se hacía esta especie de refracción de arcoíris que genera pues un lente, ¿no? Que es otra vez como hablar de óptica, y de repente pensar, por ejemplo, es muy distinta la abstracción que genera de esta refracción en una cámara de un celular que un lente de una película, ¿no? Y como las películas se ven diferentes. Entonces también empecé poco a estudiar eso, como los distintos acercamientos que puedan haber de representaciones de la luz, ¿no? Desde onda pintura, ¿no? Hasta, pues pensemos también como en tecnologías contemporáneas, ¿no? Incorporar también eso, y luego al final en estas... esto es como un poco el principio de esa inquietud. Ya luego lo desarrollé mucho más en las pinturas que mostré en Peana, y eran, pues no sé, ahí sí ya me las empecé también a inventar, ¿no? Como que hago mucho eso de que empiezo a investigar y a ver cómo funciona, y también como a ver cómo lo represento yo, y luego ya que pues estoy ahí como que ya lo empiezo a inventar. Entonces ya son muchas abstracciones como de formas que igual ni existen, pero que de repente pues yo me inventé ahí, que pueden parecer como reflejos, pero pues quién sabe. Sí, porque luego... Perdón, ¿quieres comentar algo? Dale. No sé, pienso que quizá en los dibujos sea evidente un trabajo por buscar la luz. O sea, no es como de dejar el papel en blanco, sino como de dibujar sobre él y luego borrarlo y luego volver a dibujar sobre él. Y en las pinturas también veo que la construcción es como muy ardua, ¿no? O sea, como partir de un fondo oscuro, luego construir el color y luego poner blanco y luego volver a poner color. O sea, como que no es
Creo que no es menor y eso me parece interesante. O sea, como el énfasis o el trabajo que hay detrás de ver un blanco en tu chamba es que debajo hay 6 capas o 5 capas, ¿no? Sí. Como un blanco negativo. Eso, la construcción del... trabajo un buen con eso, como, o sea, hacer muchas capas de colores transparentes y luego si tú pones encima un color cubriente, te puede generar un efecto como de una profundidad que en realidad es nada más como algo plano, ¿no? Entonces hago un buen, no sé si... Sí, pues ahí se ve, por ejemplo, de que, o sea, trabajo de que sobreposiciones, pues no sé, por ejemplo, hay de que unos amarillos, unos colores como óxido, ¿no? Un azul como índigo muy oscuro y de repente como si tú pones encima un tono cubriente, lo que agregues ya se va a ver en otro plano, ¿no? Entonces, pues no sé, me encontré ese efecto ahí que estaba explotando mucho. Yo quiero ir a una cosa que platicamos en la visita de estudio. Como que Maseco nos sacó un libro de pintura del siglo XIX, de estos paisajistas como de hiperhueva, como además como muy ligados al nacionalismo, ¿no? Como a la fundación del Estado-Nación estadounidense, entonces problemático. Y en general como que, y que acá, no sé, Velasco, José María Velasco podría tener el eco, en general esa pintura me choca, o sea, como que digo, ay no, qué hueva la nación y el Estado, y cuando lo sacó desconfié un poco, porque además yo no había hablado antes con Maseco, entonces dije, híjole, a ver cómo nos va. Y entonces como que sacó el libro, y de pronto empezó como una especie de estado alucinatorio alrededor como de esas imágenes, porque como que lo que nos contabas, que ahora lo revisen ustedes porque voy a contar un poco la conversación, como que lo que nos contabas era que había ahí un tratamiento de la luz muy específico y esta historia muy bonita que era que los pintores en primavera se iban a viajar y en otoño se encerraban al estudio a hacer collage de esos recuerdos, ¿no? Y como que me hacía mucho sentido como esa historia en relación a la construcción de la memoria, ¿no? Como una imagen pictórica o un dibujo construye un recuerdo, ¿no? Y cómo recordar siempre es una tecnología, ¿no? Como no hay una forma natural de recordar, siempre recordamos a partir de tecnologías de la memoria muy específicas y cómo la tecnología de la memoria del 19 era eso, no como hacer collage, aunque obvio no sería como el collage que pensamos, no sé, Dada, pero cómo hacer collage de la memoria para llegar a esta imagen y que lo que aglutinaba eso era la luz, ¿no? Como que la luz era el aglutinante del collage de esas imágenes y claro, sí, tenemos que seguir haciendo la crítica de colonial a esas imágenes y a la construcción del paisaje, etc. Pero más que generar un binomio entre los dos puntos, es claro como que la construcción se generó a partir de la luz que aglutinaba y que generaba además un efecto de asombro, porque son, no sé si las tienen en mente, no trajiste el libro, ¿verdad? No, son pero bellísimas. Son de la escuela del río Hudson, como estos pintores. Y Sí. Remato con esto y como que igual podemos viajar un poco por ahí. Y ahora lo que decía Eric, que me pareció increíble, es que, bueno, no sé si lo dice así, pero como vieron Blade Runner, como esos atardeceres naranjas de Blade Runner, lo que a mí me parecía, sobre todo en la última, que quizás no es la mejor, pero está esa imagen preciosa de esos naranjas, y como yo pensaba, claro, como estamos imaginando la catástrofe del futuro a partir de la romantización de la imagen del pasado, que lo que hizo fue generar un recuerdo collage para fundar una nación, ¿no? Dije algo muy intrincado, quizá más fácil, o sea, cómo también nuestra imaginación del futuro implica la forma en la que construimos las imágenes en el pasado, que son imágenes que en realidad no existen, que son siempre pegotes. Y entonces ahí Eric decía esta cosa muy hermosa, decía, claro, es que estaban haciendo estos pintores del 19 ciencia ficción, ¿no? Como esta construcción de un mundo que no existe, pero nos creemos que existe. Y no sé, como que
Como que eso me quedó resonando esta semana, y me gustaría que quizá pudiéramos pensar por ahí un poco, y quizá solo como para dejar un anzuelo, ay no, esa imagen es muy horrible, como para abrir como algo, como si tú piensas, o si has pensado a lo largo de la práctica que ya llevas, los años que ya llevas pintando, qué tipo de mundo estás construyendo. Sí. A partir de la borradura, o sea, lo de la borradura me encanta, ¿no? Como generar, ¿qué es lo que no hace otro tipo de producciones de imágenes comerciales, ¿no? Publicitarias? Como que no borran, siempre es la saturación, y en Mariana y en Julián también está esa borradura presente, ¿no? Como que la hablábamos con Julián la sesión pasada en el velo, y con Mariana yo la veo además, está loca, ¿no? Como una borradura a partir de poner materia, ¿no? Como de velar con la cera, que es borrar. Bueno, ya me estoy yendo yo más a como a mi interpretación, pero sí, como quizá pensar qué configuración de mundo. Sí. Pues, algo por ahí. Pues no sé, o sea, no tengo también, no sé, utilizo estas estrategias porque pues tampoco tengo tan claro qué tipo de mundo, o sea, estoy proponiendo, ¿no? O sea, al final es como, pero sí es cierto que está esta parte como por qué pintar esta forma de entender la naturaleza, como de repente hay una idealización ahí alrededor de, que viene tal vez pues de mi infancia, ¿no? Como yo crecí pues en el Ajusco, en el sur, y como que a lo mejor tiene que ver con ese espacio, pero también de repente pues veíamos ese día, ¿no? De repente esta pintura de fantasía, como vimos un libro de ilustraciones en los anillos hechas por Alan Lee, ¿no? ¿Se acuerdan? Y como que de repente pues es como crear estos mundos también en contraposición a un mundo que pues está, pues, no sé, valiendo madres, ¿no? Y que está todo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Y entonces también, bueno, a mí en la Esmeralda, donde yo estudié, pues sí era mucho como abordarlo desde ahí, ¿no? Como si vas a hablar de un problema, como yo me empecé a dar cuenta que había también una repetición del imaginario, ¿no? Que de alguna manera pues lo estaba como haciendo más evidente, ¿no? Estaba centrando en este mundo de, no sé, como apocalíptico, ¿no? Y de repente pensar como, pues la repetición de ese imaginario, pues de repente genera miedo en la gente también, y genera pues una forma de entender la realidad que igual, no sé, o sea, no me gustaba como a mí, ¿no? Entonces empecé a pensar también como en... Tuve una etapa también que pintaba como picos y como cosas así, no sé si se acuerdan, hace unos años, ¿no? Y entonces me di cuenta como que cuando yo hacía eso también mi realidad se convertía en eso, ¿no? Y que la pintura tenía un poder de también por influenciarme a mí y de alguna manera a la gente que estaba a mi alrededor, y de generar como... Entonces como que en ese poder luego pensé cómo podía utilizarlo para, pues no sé, para generar otro tipo de cosas. Entonces empecé a experimentar también con estas imágenes, pues no sé, que pueden ser un poco más, sí, aspiracionales, como hacer algo positivo o algo así, pero también, pues obviamente entendidas en este contexto como, pues no sé, como de un mundo, pues sí, de repente, me acordé, luego una vez me encontré este libro que hablaba de la Documenta, no sé si es la 10 o no sé cuál, pero que se llamaba Jardines contra el Apocalipsis, no sé si se acuerdan de esa. Pues las piezas están justo, bueno, de mi parecer un poco de hueva, eran como de que banda que limpiaba el río Rin y hacía un estanque dentro del museo con peces o cosas así, ¿no? Que era como muy ecológico y como muy, también de ese momento, ¿no? Como arte noventero. Pero algo que estaba chido es que traían este análisis como de todas las películas, pues que hay como postapocalípticas, y de esta cosa como, pues como demostrar un mundo que se está acabando pero que en realidad no se acaba y que está suspendido como en ese permanente sufrimiento, no sé. Y ellos proponían como esta onda de hacer jardines, ¿no? Entonces, igual a mi manera es como acercarme desde la práctica de la pintura y del estudio de la pintura para construir pues este imaginario, ¿no? Como, pues sí, como que de repente sí viene a lo mejor pues de estos paisajes de mi infancia o de estos momentos, pues no sé, como donde yo me he sentido chido, pero bueno, pues sí, por ahí, sí, ¿no? Sí, hay una... Ay, ¿quién es? Déjame acordarme.
voy a decir Bergson, pero si no es, lo voy a revisar y lo edito en el video si estoy mal. Pero dice que como que antes de ver sentimos, o sea, cuando somos bebecitos y acabamos de nacer, sentimos antes de ver, entonces la asociación con el mundo es táctil antes que cualquier otro tipo de asociación, y que después viene la vista como a suplantar, digamos, la predominancia en relación con el afuera, pero que se asocia inmediatamente con lo táctil, ¿no? Y creo que quizá una estrategia como pues del mal o del capitalismo, o sea, como dividir lo visual de lo táctil, de lo emocional, de la razón y del cuerpo y cosas que hemos hablado igual acá, ¿no? Pero me parece muy interesante que para trabajar como las imágenes que utilizas, remitas como a una experiencia también que no es necesariamente visual, sino que es como de vivencial, y que eso implica como también otros sentidos y como una relación con el mundo que me parece que al final pues nos transmites, aunque no sepamos o no sepas con claridad en el lenguaje qué es ese mundo, ¿no? Sino que es como, pues como dices pachoncito, como dices amanecer, ¿verdad? O sea, pienso como que quizá pues nos contabas un poquito de esas imágenes, pero no sé si respecto a estas nos quieras contar algo del paisaje, el pasto, está muy presente el pasto. Sí, bueno, es algo que también he tripeado mucho, que es como regresando un poco a estos paisajistas que les mostraba, y como esta cosa más clásica del paisaje siempre está como un espectador, o sea, es como la pintura pone al espectador en un lugar como si no estuviera ahí, ¿no? Y entonces tú puedes ver de que una escena pasando y tú eres como un ojo neutral que está ahí como... Y de repente empecé a pensar como en esta cosa como del POV, ¿no? O como de poner a la gente o al que va a ver una pintura o una imagen como si estuviera dentro de eso, ¿no? Y entonces pensar en qué sonaría, ¿no? Qué sentiría, como estar parado allá adentro, ¿no? Y por ejemplo en estos paisajistas de la Hudson River siempre ponen de que un paisaje así cabrón, ¿no? De que con la luz entrando, como eran muy religiosos, entonces también esta cosa como medio espiritual, así de que de la naturaleza, y un güey así miniatura en una esquinita, ¿no? Y era como esta relación entre pues lo pequeño de la humanidad comparado con esta cosa, ¿no? Y yo he tratado como más bien, ¿qué pasa si el que lo ve es ese personita que está parada ahí, ¿no? Y lo que importa es como la experiencia de estar ahí en este lugar. Y luego para llegar a eso, algo que sí lo encontré que ya me llevó el mismo material, fue como y un poco estudiar también ver a Richter, ¿no? Que es como esta cosa de... Pues él te generaba una nostalgia extraña al ver estas fotografías borrosas y como estos parajes extraños alemanes, ¿no? Y como que me gustó mucho eso, me gustó como él se acerca a... Pues cómo te hace sentir, también te hace sentir algo diferente, ¿no? Y entonces empecé ahí a experimentar y encontré esta cosa con el aerógrafo, que de repente pues puede haber una parte de la pintura que esté como mucho menos definida y que la memoria funciona un poco así, ¿no? Como que se conectan cosas aleatorias, que no entendemos bien por qué están ahí, pero que de repente no es tanto cómo se ve, sino cómo se siente o cómo te sentías en cierto momento a partir de... Entonces como algo más sensorial, ¿no? Y pues pensar en eso, por ejemplo, en esta muestra de Peana, puse una pieza pensando en el pasto del asilo de mi abuela. Es como mi abuela, cuando yo era chiquito pintaba y como que ella, pues como que me impulsó bastante. Bueno, ella y mi papá, que está ahí también, nos ven a ver, él también pintaba. Y bueno, como que ella falleció en el proceso que yo estaba haciendo estas pinturas y quería hacer algo como pensando en ella, ¿no? Y pensé en esta sensación como estar ahí en el pasto de su asilo, que era como algo húmedo y que picaba pero pues al mismo tiempo a partir de cómo evocas eso con una imagen, ¿no? Y pues ajá, por ahí. Sí, es como si hubiera una falsa definición, ¿no? Como una falsa definición del recuerdo y una falsa definición también de la pintura, ¿no? Porque pienso mucho como en la luz, en los cuadros y cómo la luz en general te deja ver, pero también la luz puede enceguecerte, ¿no? Como que no sabes, como la luz, como cuando te dicen no veas el eclipse o te quedas ciego, ¿no?
como esta sensación de demasiada luz, demasiada nitidez, puede llevarte a ver, a no ver, ¿no? Como, y ese momento de suspensión a mí me parece bien interesante, ¿no? Como ir a la propia presentación de esa materialidad y como, sí, como de esa falsedad de ver como por más que ilumines un recuerdo, por más que haya luz en una pintura o por más, como que se genere esta atmósfera, siempre estás viendo esa parcialidad. Claro. Sí, no sé qué más. Sí, Bruno. En ese sentido, como que a mí me da curiosidad si le has pasado mal en tus exploraciones de memoria, porque precisamente como la construcción formal apunta tanto hacia la luz y lo que hace, pero justo en la antesala como que no entiendo bien si estás como solo guiado por tu curiosidad o algo así, porque esa nebulosidad pues justo podría producir también una cosa medio desconcertante, ¿no? Incómoda incluso, como no sé si solo ya tienes tus tácticas para ir y explorar como con paciencia o si también eso te ha llevado a un lugar pues difícil. O sea, yo creo que el paisaje se ve muy bonito, pero siempre hay un contexto ahí, pues, complejo, ¿no? En qué significa y en cómo es construido. Y también por eso me gusta el paisaje, como una de las razones de que en un principio me llamaron la atención cuando estaba estudiando como este tipo de imágenes, era de repente como, pues no sé, o sea, yo en mi día a día no tengo contacto con ese tipo de imágenes, ¿no? Sin embargo, las veo a lo mejor en el fondo de pantalla de una computadora, a lo mejor entonces es como también, por ejemplo, en estas que hice, en estas pinturas en el techo, estaba muy loco que era un call center, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos ahí, pues había muchas impresiones por todos lados, como con frases positivas, pero al mismo tiempo tú entendías que era como un call center donde estaba, pues, cosa como explotación y como... Entonces también esa dualidad, pues se me hace algo chido, ¿no? Como que hay una ironía en eso y al mismo tiempo... Y obvio, pues... en el proceso en el que voy construyendo estas capas de pintura, también pues está mi vida ahí de por medio, ¿no? Y es como, pues obviamente hay momentos chidos y momentos que no. Entonces, en realidad el momento en el que justo empecé a experimentar más con esta cosa de la luz fue cuando se suicidó mi hermana, que fue el año pasado. Y entonces fue como, ¿cómo puedo también utilizar estas imágenes y estos recuerdos dolorosos y subvertirlos en otra cosa? Donde al mismo tiempo el contexto que está es como un contexto pues feo para todos mis seres cercanos, ¿no? Y de imágenes realmente... Entonces, ¿cómo me acerco a eso? Pues sería algo muy amarillista poner ahí de que una imagen así, ¿no? Como no sé, ¿sí va por ahí o no? Sí. No, pues justo pienso que en términos, justo si no conociéramos mucho tu proceso solo de visualidad, muchos artistas que van a hacer digital de pronto, pues a mí me parecen frívolos, ¿no? Como que el encanto de explorar cierta manera de construir la luz o la materia, como que parece una causa siempre interesante y siempre noble, pero en la tuya sí creo que hay una cosa de que es sensible, pues como que no es, que está afectada por algo. Sí. Y por eso preguntar por ese como umbral donde la afectación puede no ser como, pues cálida, ¿no? Claro. Y de hecho, o sea, en el cuaderno, en esta pieza que escogimos, pues se trata justo de esa parte, ¿no? Como de, sí hay todo este análisis, este estudio pues, de la visualidad contemporánea, de este inconsciente óptico, pero al mismo tiempo vienen desde una visión subjetiva donde estoy hablando de mi vida y de cómo yo veo esas cosas y cómo eso también está pues, contenido por cosas íntimas y personales y sentimentales que a veces, pues, no sé, o sea, pueden ser de que el ronroneo de un gato o puede ser de que algo, pues, doloroso, o no sé, ¿sabes cómo? Sí, el gato está aquí, ahora lo ven, casi traíamos esa, pero porque justo, o sea, siento que entre el ronroneo del gato, que es miau miau, ¿no? Es miau miau. Miau miau, el gato, uno de los gatos de museo que está ahí, como que está... creo que Eric y yo platicábamos después por qué habíamos decidido... no íbamos a decidir, íbamos a decir. Bueno, estábamos decidiendo o no me acuerdo. Pero como que se ve mucho en el cuaderno dejar transcurrir el tiempo, ¿no? Como
como que lo hablábamos ese día como una especie de asociación libre, como una especie de estar ante el encantamiento, porque sí creo que en este caso es el encantamiento de la imagen, ¿no? Como lo que implica, pues siento como una especie de improvisación en el acto mismo de producir algo sobre una superficie en blanco. Y ese rastro yo lo percibíamos un buen los dos, ¿no? Como en el cuaderno, ¿no? Como la importancia política de sentarse a hacer un mundo, ¿no? Y claro que puede venirme la pregunta de vuelta si no siempre el arte es eso. Y yo creo que no. O sea, más en este momento que nunca, creo que no, ¿no? O sea, como que hay muchos tipos de arte y hay arte que no está en esa transmisión del mundo o en ese transcurrir de tiempo o en ese, como que me acuerdo mucho, ¿no? En este nota decía, es que empezó con este violeta, pero para llegar a este violeta empiezo con este verde, ¿no? Y como que algo hago para pasar de este verde al violeta, como que podría parecer algo técnico, ¿no? Pero justamente la imaginación otra vez es una tecnología, ¿no? Y como apostar por estos tiempos como de longitudes, sí, como donde no está la certeza del signo como imperando, sino más bien eso, como una improvisación, como ya lo hemos dicho antes, también en la curaduría que hicimos, ¿no? Como que nos interesan mucho pintores que van hacia la coreografía, hacia la improvisación, hacia la borradora, hacia la posibilidad de dejarse encontrar por la misma práctica del cuerpo, ¿no? Que siempre, la pintura siempre es táctil, ¿no? Como que no van a la pintura como esa certeza, sino en como en ese tacto, en esa exploración de los sentidos. Y no sé, como que siento que esa sensación de la que hablas, que es muy difícil ponerle palabras, ¿no? Porque todo lo que decimos no es eso, al mismo tiempo, no podemos transmigrar al cuerpo más seco y sentir como eso, pero sí siento que la impronta y la huella, que es lo que nos queda en el arte del momento de producción, sí dice cosas distintas de formas de estar y posicionarse en el mundo, ¿no? Como de cómo abres tu percepción, como con qué prisa, con qué velocidad, ¿no? Para ir más a un lenguaje compartido, ¿no? Con qué velocidad. Sí, pues pensaba también que justo tengo una sospecha reciente de que ya las exposiciones como dispositivo, incluso si son como de buenos artistas o buenos pintores, pues como que congelan algo raro que no me gusta. Justo pienso tanto en la expo de Nemocine como en la de Peana, Saliva, que pues es valioso que te quede la idea de qué está haciendo el artista en su estudio, ¿no? Como que, y digo, entiendo, no me interesa una crítica que diga ya vamos a ver exposiciones, pero he notado muy presente como necesidad de sentir que ese artista está vivo y haciendo cosas como sabiéndose afectado, ¿no? Como más allá de lo que logra presentar, ¿no? Que va en la misma línea de por qué ver el cuaderno, ¿no? Y de que esto que nos está convocando no es una exposición tampoco. Sí, como con que ese estudio formal de la visualidad del presente va como en paralelo al síntoma de que pues también como espectadores ya no sé si estamos obteniendo tanto solo con presencia la imagen montada, ¿no? Como si fuera más importante que nunca ir hacia otro espacio. Sí. A mí hay algo que platicábamos de eso, que de repente entré en un periodo como que ya no quería mostrar mis pinturas, porque lo que me gustaba era pintar, y si quería vivir de eso era más fácil tomar una foto y mandar un PDF que hacer todo un pedo para que se viera, y ¿sabes? Que eso ya tenía que ver con otras cosas, ¿no? Entonces estuve hace un rato y de repente encontré en el formato de exposición una posibilidad de reunir gente, ¿no? Que pase esto que está pasando ahorita, y que para ver una pintura bien, pues no nos basta con ver una imagen o con verlo en redes sociales o esto, sino que de repente, pues para ver bien cómo está construida, ¿no? Qué hay abajo, cómo está como ver el objeto, tienes que estar ahí. Y entonces juegan muchos factores como la arquitectura, donde está puesto, la atmósfera, el sonido, la iluminación, la luz que entra en el espacio, ¿no? Y entonces algo
ya cuando volví, que la primera exposición que hice después de, pues no sé, yo creo que un par de años no hice una exposición mía de que individuo, o sea, fue un proyecto mío, fue pensar en la pintura en este espacio del techo, ¿no? Que es pensar como cómo se va a ver desde este dispositivo arquitectónico que puede ser un call center y cómo esto puede también reunir a la gente y con qué propósito, ¿no? Como que igual en la de Peana fue como abordar el espacio desde la misma arquitectura, desde la luz, pensar en estas pinturas que solo se van a ver en cierta hora del día y cómo es importante también que dialoguen con la entrada de la luz natural en el espacio, ¿no? Entonces pensaba como que entraba una luz, por ejemplo, onda, creo que a las 3 p.m. era cuando empezaba a ver, era muy amarilla, ¿no? Y ya cuando llegaba a la pared era una luz como más naranja, ¿no? Y pensar como con qué color quiero que dialogue este tipo de luz que pasa a cierta hora, ¿no? Como siento que ahí también el dispositivo de exposición de arte tiene otra dimensión, ¿no? Que es realmente pues reunir a la gente en un espacio, ¿no? Tiene más que ver con algo espiritual, onda pues capilla o en este pedo, ¿no? Como... Sí, es sensible, ¿no? Porque también, obviamente, y yo mismo ya he estado a veces en el lugar que critica como de solo de ver la pintura en persona y no en fotos o llevarlo más lento, como que hay una primera capa como de no vayas tan rápido, pero entre eso y asumir como la sensibilidad que implica tanto la producción como el montaje, como que todavía hay un trabajo que hacer, ¿no? Como una brecha. Sí. Ajá, no nada más como por un entusiasmo por ser ceremonioso, sino como por dimensionar lo que representa ese despliegue de sensibilidad puesto en marcha. Bueno, claro, yo creo que ahorita ya no va a mostrar, vamos a hacer una exposición en un buen rato. Ya es too much. Quizá podamos abrir preguntas a los amigues. ¿Cómo están? Sí. Yo me preguntaba por la serialidad. Bueno, tal vez ahora que ya hablamos, platicaron un poco, se diluyó un poco la pregunta. Pero al principio que mencionabas un poco el cómic y como forma de trabajar que tienes de dividir tus cuadernos en 4 y recordando la expo del techo y la de Peana, como si es que al pensar esas exposiciones o al pensar tus pinturas estás considerando una narrativa como de algo que una persona está recorriendo o una especie de historia que tú en ese momento o quien lo está viendo en el momento de la exposición está viviendo, o si es más bien como que solo estás generando impresiones justo sensibles. Y yo en mi obsesión narrativa justo como que me imaginaba, tal vez este es este momento de la mañana y esta persona está viendo el pasto mientras se levanta, como de estar acostado y está empezando a ver el cielo, algo así, ¿no? Como que yo eran cosas que me acuerdo de una sección del techo como que se veía, porque yo me imaginaba algo así, pero no sé si es que alguna vez piensas en ese o consideras ese tipo de cosas al hacer pinturas o más bien solo... Pues sí, o sea, ahí es, yo creo que eso que dices es una parte que me divierte un buen, que es como cómo lo organizas para darle un significado, ¿no? Entonces de repente sí es como que trabajo con los fragmentos, ¿no? Como que tiene que ver a lo mejor con algo medio cinematográfico, ¿no? Pero no cinematográfico en el sentido que tienes un guión y está pensada como una secuencia para significar algo, sino las posibilidades de juego que hay en medio, ¿no? Y es como, ya pasaron todos estos momentos en los cuales tienen un significado para mí porque los estoy construyendo pues a la par de, ¿no? Como de pues, mi vida y lo que siento y como este pedo. Y de repente en el techo, por ejemplo, estuvo padre porque fue como todo un proceso de duelo, de no sé, de que fueron como 4 o 3 meses ahí trabajando y distintos momentos que me iban llevando, como que me iban arrojando y de repente era como pues pensar en qué pasa, como una cosa como que viene de la teoría del montaje cinematográfico, ¿no? ¿Qué pasa si juntas 2 imágenes y luego qué piensa, qué genera en el espectador esas 2 imágenes, ¿no? Y cómo ir así generando una especie de significado que antes de esta exposición fue la primera vez como que mostré esta idea.
tenía esta práctica como cuadernística y estaba trabajando como la pintura como objeto, ¿no? Como una sola pintura, y de repente me di cuenta que sí hay otra forma de acercarte al significado de esta manera, ¿no? Y como que si ponías varias, entonces pues empecé ese experimento de que dividir un bastidor en varios, ¿no? Poner varios juntos, y obvio pues el dispositivo techo de call center, pues que ya tiene esa retícula, pues le sumó mucho, ¿no? Porque ahí era como esta cosa que se juntaron varias cosas que me interesaban, pero de alguna manera esta parte como de organizarlos y pensar qué va a significar, qué va a ver la gente, ¿no? Si pongo de que este amanecer y al lado pongo, no sé, de que una imagen de un anochecer, significa algo completamente diferente que si pones un amanecer y luego una imagen de una mano, ya sabes, o sea, como, y como que ahí puedes ir construyendo, pues no sé si, o sea, de alguna manera a partir de la imagen el significado, no sé. Y me acuerdo que en alguna ocasión me contabas que uno de tus artistas de cómic favoritos es Giotto. Literal. Sí, ¿no? Sí, bueno, vimos ahí la capilla de Giotto, ¿no? Exactamente. Sí. Y es como, pues, sí ubican esa que es esta capilla hecha de un chorro de cuadritos de momentos religiosos, ¿no? De toda esta narrativa y exacto. Sí, eso está chido. Sí, sí, sí. Porque creo que también, o sea, es una discusión interesante como pensar a qué medio le hemos dado un valor como de mayor prestigio o a qué otro no también, ¿no? Y es interesante el trabajo con el políptico, con las cuadrículas que remite al cómic, pero no necesariamente, no tendría por qué, o sí, pero no tendría por qué ser menor, o sea, como que es Claro. algo que tiene que ver más quizá con la manera de presentar las piezas, que además siento que tienes una gran ventaja de que pintas rapidísimo, entonces puedes como organizar con velocidad esas decisiones, ¿no? Sí. Bueno, en estas del techo sí como que le di varias vueltas allá a la tortilla, como que... Pero sí fue este proceso de pasar de hacer una pintura y tardarme en hacer 3 pinturas 4 meses, ¿no? Así como estar ahí, a de repente ir como haciendo este proceso más rápido, ¿no? Y irme acercando también a distintas formas de representación que combinadas pueden generar también otras cosas. Entonces ahí de repente era como pensar, más que pensar en buscar mi propio estilo, pensar como en las posibilidades de la pintura total, ¿no? Desde una cosa completamente abstracta hasta algo súper figurativo, y cómo en esas tensiones también se pueden generar pues narrativas, ¿no? Y ahora que los escuchaba, como que pensaba mucho como en el ambiente, ¿no? Como en la música ambiente y como en el paisaje, como que siento algo cercano, como entre el ambiente, como que también hablábamos con Julián de cómo pueden haber estos puentes musicales, ¿no? con las pinturas, que creo que es algo chido, ¿no? Pensarlas un poco también desde el lenguaje. Y sí, no es como si esa narrativa fuera como la música ambient, que sí entras en unos viajes, pero al mismo tiempo no está determinado como el camino del héroe, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí hay como una invitación a transitar, ¿no? Como no a descifrar, sino a transitar entre ellas. Ahí como que me hizo una resonancia. Claro. De hecho, hablando de ambiente, el otro día me encontré con este disco de Brian Eno, donde él describe como, creo que es la primera vez que alguien habla de la música ambiental, ¿no? Y entonces hablaba de esta cosa como que es una música que no está hecha para ser protagónica, ¿no? Y de repente me recuerda mucho cuando estás en uno de estos group shows que hay muchas piezas y de repente hay una pintura que es algo ahí discreto, ¿no? Tú puedes acercarte, pero no es como esta escultura confrontativa o esta cosa, sino que puedes acercarte si te llama o no también, ¿no? Como que está ahí, no sé, como también por ahí me recordó. Sí, está chido. Luego relatas ese texto. Sí, es chiquito, o sea, es una que 2 párrafos ahí, está lindo. Lo subimos ahí al Instagram. Va. Sí. Ya, de vuelta, ya no tanto al arte, sino a tu trabajo, igual se me hacía loco que el cómic también creo que de las cosas que más como desbloqueó cuando se hizo muy popular es que el marco, como literalmente la línea donde acaba lo que puedes ver, pues no necesariamente es el marco de la pintura, ¿no? Como que me hace muy valioso que en muchas de tus obras, como con cuestiones de framing y de marcado, en realidad esa línea pues no solo no está presente como un contorno negro que divide, sino como que
sí no contiene lo que los ojos ven de ninguna manera. Y quería decir eso porque aunque siempre hay una cosa de secuencialidad, como de 1 y 2, como que esa comunicación no está tan ligada en ese sentido lineal, ¿no? Siento que siempre es difícil hablar de framing porque, pero como que no, ese marco no es un recorte, digamos, a pesar de que sí tengo un momento como sólido para distinguir el primero del segundo. Sí. Y creo que eso es mucho del cómic, como de que los cómics no son como storyboards, ¿no? Que no son como series de pasos, no son como retículas frías, porque estás en uno y el siguiente tiene un zoom que tiene otra atmósfera, ¿no? Creo que es ahora muy provechoso para entender cómo los marcos nunca están tan, o pueden hacer otras cosas además como de separar, ¿no? También como suspender o expandir. Luego cuando estoy ya de que, por ejemplo, tengo en estas de plano, ¿no? Que ya teníamos todos los fragmentos y luego pinté de que de 2 en 2 y luego ver cómo funciona, hice como unas pruebas en mi casa y todo, ya las tenía en el espacio. Sí, era como pensar qué pasa como a nivel ideas y te presento esta imagen y luego esta, pero también cómo se conectan formalmente, ¿no? Es como esta rama se puede transformar en esta ola y cómo esta ola, y cómo generar también formas que se conectan, porque al final es una misma pintura, no es un panorama, es una pintura panorámica. Entonces, también esa conexión que pasa, de repente siempre pienso, ¿no? Como cómo se conecta esto. Igual ahorita lo bajamos para que lo veamos chido, pero porque al final es una misma imagen, ¿no? Pero también esta fragmentación puede generar... Sí, iba un poco por ahí, como que me haces pensar, ya más teóricamente, por eso qué bueno que lo llevaste primero a la práctica, luego se me va un poco. Pero cómo poderla, y como siguiendo con lo que decía Cons, ¿no? Cómo poder hacer la posibilidad de una narración en donde la secuencia pueda tener una capacidad de movilidad, ¿no? Como que también pienso que como figura de pensamiento en lo pictórico y fuera de lo pictórico puede ser como una opción viable, ¿no? Porque además la narrativa es imposible que no suceda, ¿no? O sea, está el ambiente, pero inevitablemente, entonces cómo poder generar como esa especie como de posibilidad de reconfiguración, que creo que es un poco lo que hacía Barbour con los paneles, ¿no? Como nunca poner, o sea, nunca reticuló un panel, ¿no? Como que había paneles como que ocupaban como imágenes así, otros de imágenes muy chiquitas, como esa especie de caleidoscopio, o pensarlas como ver si podemos pensar la secuencialidad como, y sin renunciar a la narrativa, pero como en esta posibilidad, como, todavía no encuentro la palabra, pero como de móvil, como de aleatoriedad. Pues eso creo que se llaman muchos paisajistas contemporáneos, incluso artistas que ya estuvieron en estas sesiones, como que no se trata solo de insistir en que la pintura pueda construir como atmósferas muy específicas, sino así pues poner en atención que el enmarcado no es fotográfico, ¿no? Como que aunque la superficie terminara en algún lugar, como que no se compuso a partir de ese cuadro inicial, ¿no? Siento que mucho del paisaje contemporáneo va por ahí, como que no solo amor a la plástica, sino como crisis de esa estabilidad primera del cuadro. Sí. Yo estaba pensando con eso en un texto, y tal vez hay un término para eso, que propone Ito Steyr, que es la caída libre, ¿no? Como, y desde que, o sea, entré a armé las camaritas y estaba viendo constantemente a los dibujos, no conozco más de tu práctica, pero solo esa secuencia de dibujos, como que la sensación que tenía era caída libre, ¿no? Como esos videos de celulares que se caen y empiezan a girar locamente y uno ya no sabe qué está viendo, ¿no? O sea, son colores muy hermosos, es muy polvoroso todo, pero al mismo tiempo me siento en caída, como que o sea, la narrativa que estoy en mi cabeza es esa fragmentación de la imagen que ya no puedo armar el paisaje tal cual yo creo que se ve un paisaje, porque esa es también la trampa, ¿no? Como que hay una forma de ver el paisaje que es pleno, el campesino, o sea, muy rococó también, como esa idea de estar girado en el zacate, bueno, en el pasto, perdón, y toda esa cuestión, o sea, como que es
esta secuencia por lo menos sí me hace como, es muy hermosa, pero también es caída libre, como que hay un sinfín de narrativas posibles porque no hay coherencia entre las imágenes, coherencia. Está perfecto. De eso estamos hablando, de la fragmentación. Pero sí. Sí, pues en este texto esa morra habla de la crisis del horizonte, ¿no? Exacto. Y habla de esta historia de que según Turner se amarraba había un poste para ver ahí cómo se veía las olas desde las olas, ¿no? Y sí, o sea, en realidad, luego no lo hago a propósito, pero cuando estaba ahí montando esa última expo veía que ninguna tenía horizonte, ¿no? Y como que es ahí, es algo que pasa también, que son estos códigos como que te sitúan en un lugar, ¿no? Sí, o sea, sí lo... Sí, puntos de referencia. Ajá. O sea, ¿qué hora es el punto de referencia? Hay, siguiendo temas intensos, pero hay una película que se llama Purple Sea. ¿Se llama qué? Purple Sea, como mar morado, que habla sobre como es una pareja, uno que de sirios que tienen que llegar a Alemania para huir de los conflictos, y el chavo sí logra el pasaporte, pero la chava no. Entonces la película es ella cruzando el Mediterráneo, pero se pone como una GoPro en el salvavidas, y entonces es como cuando ya entra en esa dinámica del mar, como que ya no hay horizonte, no hay punto de vista, como que de alguna forma como la barca gira, se caen, como que siempre hay una pérdida de ese punto de referencia, y uno puede pensar, y tirando a la etimología de palabra paisaje en español al menos, no implica en todos los idiomas, pero el paisaje está implicado, y lo que decía San al inicio, paisaje y país vienen de una misma raíz, ¿no? Como que la construcción del país viene también de la construcción del paisaje, sí. Y ese paisaje normalmente es el paisaje de un rey, de un grupo de personas, el credo, etc. Claro. Entonces, sí, está chido pensar que se puede derrumbar un paisaje para derrumbar un país. Bueno, el concepto de nación de la gente. Claro, claro. Que ahí tú y Mariana igual, ¿no? Como que sí, como que, así como que, claro, como son distintos las pinturas, pero como que hay ahí... Tan parecida a la línea. Sí, también estaba pensando eso, que tus paisajes no son como una unidad, se siente como si fueran muchos fragmentos, pero no son fragmentos. O sea, más bien son partes de algo que nunca forman una unidad. Y a mí se me hace también, ¿quién dijo? Vertiginoso. Ajá, y la verdad perturbador. O sea, que siento que son medio como fantasmas nostálgicos de algo que nunca va a existir. Algo así como si fueran muy hacia el futuro, pero desde un lugar precario. Sí, claro. Y eso me hace muy confrontativo también. Y eso me gusta, que nunca es una cosa, o sea, es como algo que está así en partes, pero no tiene un lugar donde estar. O sea, como solo llegando a donde está. Como desde un lugar, ajá, como muy nostálgico del futuro, algo así. Sí, por ejemplo. ¿Ibas a alzar la Sí, mano? bueno, es que estaba como escuchando todo, pero ahorita que decía este chico del país y el paisaje, pensaba en lo que al principio decías de Palestina, ¿no? De cómo el paisaje de hoy pues da una idea, una imagen del país, ¿no? Pero bueno, regresando un poco, estaba pensando también me recuerdo un poco al último eclipse que hubo, que era como una luz muy pálida, y que de alguna manera esta formalidad de la neblina, ¿no? Como que te da una cierta nostalgia que mencionaba Mariana. Y bueno, nada más una cosa que dijiste al principio, que también me pareció muy interesante, el rechazo a lo tradicional, que decías que como que te sentiste un poco incómodo con el óleo. Sí. ¿Cómo resolviste eso? O sea, siento que hay una relación ahí amor-odio con... Porque mencionaste a Frangélico, y dije, Frangélico es sí, como, o sea, como que tiene una relación muy cercana. O sea, al final la pintura tiene una carga histórica por sí mismo y un significado que toda la gente entiende lo que es una pintura, aunque no se sepa la pintura, ¿sabes?
y eso pues obviamente ya es una herencia y siempre dialogas con la tradición cuando lo trabajas, ¿no? Pero también pues pensar en cómo actualizarla, ¿no? O cómo llevarlo a algo en el cual no solamente estoy hablando el lenguaje de alguien más, sino estoy hablando el mío, ¿no? Un poco eso me refería en ese punto. Y es como aprender toda esta forma de representar la naturaleza de distintas tradiciones, ¿no? Y como que hay un estudio constante que al mismo tiempo en mi propia práctica pues se cuestiona, ¿no? Entonces se cuestiona y se critica. También pensar como, por ejemplo, estos paisajistas de los que hablábamos, pues yo les decía como, me gustan las imágenes, pero pues está raro que todos están al lado de un puma disecado, y como que es esta imagen de, ¿no? Como del paisaje que conquistar, ¿no? Como que eso no me gusta. Sin embargo, la relación de estos güeyes como con lo espiritual y la naturaleza me hace que está chingón, ¿no? O como pensar, o siento que también es una forma de, pues, de estudiar y de también reformular a partir de mi propia... y la nuestra, ¿no? O sea, que en realidad es hablar desde este momento del paisaje actual, no sé. Sí, voy a solo hacer un nudito de con lo que dijo Mariana, se va a hacer, como que siento que ahí vamos haciendo entre todas las sesiones como una caja de herramientas Foucaultiana, pero como que pienso que está bien chido lo que decías de no pensar en el fragmento, porque como un poco yendo también como a la historia de la cultura o de la filosofía, y de la filosofía, como el fragmento sí está ligado a la ruina, ¿no? Y ante la ruina, el ángel de la historia de que no puede, Benjamin no puede hacer nada, ¿no? Como el fragmento está arruinado en términos como conceptuales, y pensar que puede haber, es que no me acuerdo cómo lo dijiste, qué bueno que está grabado, pero que puede haber como, no me acuerdo cómo, ¿tú te acuerdas cómo lo dijiste? Pero que no ver ese O sea, como no hay ¿no? una unidad de donde salieron esos fragmentos. Sí, creo que eso está cabrón. Sí, porque creo que mucho del fascismo se sostiene en la manipulación estética de la promesa de que hubo una unidad. O de que va a haber. O de que va a haber una unidad. Entonces, como pensar como, no tengo una palabra, como este no fragmento, como este cachito, fuera de la lógica del fragmento y la ruina, me parece chido. Y como que sí siento que está ahí también. El cachito sí está importante, esos cachitos así como Sí. de cosas, ¿no? Sí me gusta. Sí, como Tepalcates, ¿no? Como, pero no, porque el Tepalcates sí fue una vasija. No sé, como que lo podemos rondar en la siguiente sesión. Bueno, yo quería comentar que justamente esto de lo que están hablando ahorita y por las evocaciones que me da tu obra, yo creo que tiene que ver con el tiempo, que no lo veo como un futurista, sino como un tiempo infinito, y la cuestión de la fragmentación yo creo que tiene que ver con que es como es toda la vida, es imposible abarcarla y ponerla en una cosa, siempre son como fragmentos que se completan pero no se completan nunca porque es infinito, ¿no? Y las evocaciones, bueno, yo te quiero felicitar, me encanta tu obra y te respeto muchísimo, y nos presentas imágenes con unas evocaciones muy nostálgicas, conmovedoras y sorprendentes, porque es como que sí, estamos nosotros adentro, pero no estamos, y es la luz, pero no es la luz, y es la selva, pero no es la selva, y muy provocador en la forma de que lo presentas, que sí, no es una sentencia, no es una narrativa específica, es algo muy abierto que yo siento que tiene que ver más con cosas espirituales y más con la multiplicidad de universos y de la vida, ¿no? Lo inabarcable. Y bueno, muchas felicidades. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, yo mismo voy a decir. Ingeniero Bruno. Pensaba que cuando vino Roger nos contaba algo como de la selva explotada por turistas que van a no hacerse responsables de nada, ¿no? Y pienso también como que quizá los paisajistas del río Hudson tenían la oportunidad de pasársela increíble y hacer ejercicio también como de colonización de imágenes, quizá por lo menos, y de ahí parte como la posibilidad de la dimensión espiritual,
siento como que el paisaje no es el mismo para todos, nunca, ¿no? O sea, como que hay un interés, sobre todo de dominación, creo, en la historia del paisaje como género, de quién es este cacho de imagen o de quién es este cacho de tierra. Y no sé, conectándolo con lo de Mariana, creo que también hay una cualidad en el paisaje que nos presentas que justamente parece que no es de nadie, ¿no? O sea, como que es utópico como pensando en posibilidad abierta, pero también como que no ha sido reclamado y creo que eso da mucho vértigo, miedo, quizá también como está. Y todo como que no puede ser reclamado, está como una... Exacto. Bueno, sí, que está tremendo, o sea, como que es lo abierto y lo que no está cerrado, lo que no tiene unidad, a lo que nos enfrentaríamos eventualmente. Sí, ganas de llorar. A llorar. Es como la pulsión, ¿no? O sea, que ahí está el realidad de la Un hermanito. con la pulsión, con esta fuerza que se domina, pero la pulsión, o sea, hasta en este momento tan porque la pulsión sigue, ¿no? Como eso abierto heideggeriano. O sea, podríamos dar mucha teoría, pero es una sensación. Ajá. Pero está también que pueda haber una imagen donde no es que se domina. Sí, Bueno, claro. sí, pero... Sí, no, claro, no. Ajá, yo creo que es la cualidad del futuro que no tiene unidad o que no es que no está reclamado por nadie, que no es mesiánico, o sea, creo que es muy loco de ver tu trabajo, esta apertura de no reclamado, no sé. Pensaba también, o sea, como que también quería poner énfasis en la idea que lo espiritual solamente lo disfruta quien no tiene más de qué otra cosa preocuparse en la vida y puede ir al río Hudson una temporada a hacer sus acuarelas, ¿no? Y no están explotando poniéndote un tren Maya. Bueno, en fin. Bruno. Yo pensé escuchando lo de la caída libre en que uno de mis duelos recientes, de las cosas que más me repetían era esto de the only way is through, como de que solamente para salir tenías que ir a ese a través, y que me molestaba un buen porque ese a través justo era pues vertiginoso y horrible, como lo que decíamos, pero te lo presentan como si fuera un paso a paso, ¿no? Como si pudieras, si ese through fuera un camino siempre estable. Y lo peor es que, pues, muy creo que había algo de razón en eso, y sí hubo un through, sí hubo una través, pero que no eran alternativas, ¿no? También en ese sentido, como los caminos que están en paisajes luego parecen alternativas porque están claritos y te dicen, estás siguiendo un paso y no te vas a caer, ¿no? Y ese through más bien, pues sí podría ser muy caótico. Pero y que conectado al duelo, ¿no? Como que sí, para mí lo más importante de tu obra es que todo esto suceda como por materia sensible afectada, ¿no? Por la luz y no nada más por la violencia. A ver, yo tengo dos como sensaciones, preguntas. Una es que como en tu cuerpo de trabajo anterior siempre me da la sensación de render, particularmente por ejemplo esa de los picos, en algunas de gotas de agua, ¿no? En el paisaje. Siempre he tenido esa duda, ¿no? Si ocupas esa herramienta para previsualizar o resolver la imagen previamente. Y digamos, me ha llamado la atención que nos cuentas que en estas últimas es mucho más como ir imaginando, ir evocando, ¿no? Y sí, en efecto, como que hay algunas zonas en esta de Saliva, justo de la refracción de la luz, cuando se separan los colores, que son las zonas como que más disfruto, ¿no? Porque siento que hay algo que ya, como que ya entendiste, ¿no? De cómo es esa separación del color y que ya no se siente renderizado, ¿no? Sino como que hay algo que ya está comprendido. No, esta era una pregunta, como si has usado las herramientas o no, por qué sí, por qué no, qué sientes cuando las usas, qué sientes cuando no. Y lo otro que me hacía pensar todo esto que dicen del fragmento, la unidad,
a mí no sé, me recordó como jugando videojuegos, Mario Bros, como que de pronto abandonas la misión y te pones a ver así el agua, o sea, como que el videojuego te permite eso, te permite ya no te querer ganar ni nada, sino ponerte a, te tiras, ves el sol, pasan los pájaros, como que hay momentos raros, ¿no? Que son como buenos. Me recordaba un poco esa sensación, pero siento que tiene que ver un poco con lo mismo, con el mundo render. Y de me llama la atención que hayan escogido uno donde sale un rostro, ¿no? Porque también no he visto mucha figura humana en tu trabajo. Y también te quería preguntar por eso, ¿no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué pasa cuando sí, qué pasa cuando no? Bueno, la figura humana me recuerda a la escuela y me caga, la neta. O sea, no me gusta representar, me recuerda mucho como las clases que tenía de dibujo al desnudo. Y estoy como que tengo ahí una especie de trauma académico con eso que no me... Aunque recientemente estuve haciendo una serie de retratos como desde mi propio approach, ¿no? Entonces más bien close-ups, como se los mostré, ¿no? Como tensiones como de piel, como acercarme a la representación de la piel desde el color y no tanto desde la forma de la figura humana y desde este estudio renacentista del movimiento y estos trips que creo que estoy un poco traumado. De la cosa como del render y esto, sí empezó por o sea, en algún momento post escuela empecé a tener un diálogo como entre estas dos partes, ¿no? Que era como, obviamente en mi vida cotidiana estaba este ascenso de la imagen digital constantemente y por otro lado yo pues tenía esta práctica como matérica, con pigmentos y como con esta forma de acercarme a las imágenes desde otro lado, ¿no? Entonces en algún momento como que pues eso fue un choque, ¿no? Y entonces pues ¿cómo resuelves el choque también, no? De repente es como que la idea más obvia es como, bueno, pues haces un render y lo pintas, ¿no? Y luego ya lo haces y dices como, ok, ¿no? Pues sigue esas dos cosas, ¿no? Y entonces fue como con la misma práctica y el desarrollo que, pues tú mismo diste la respuesta, ¿no? Que era como que en algún momento, pues esta cosa que estaba medio ahí robotizada de estas dos cosas pasando y como que copias el render o trabajas el render por acá y traes la pantalla y lo proyectas y no sé cómo, o sea, cómo solucionas eso. De repente también pasó como esta onda de la pandemia. Y entonces ahí fue como que pensé, bueno, pues es que, o sea, también no hay una división, ¿no? Como entre esta virtualidad y esta vida real y como que en realidad están conectadas de maneras que igual ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y entonces como ya permean de que nuestras relaciones, la manera en la que nos hablamos, en la que, ¿no? Como muchas cosas y otras no también. Y como me puse a pensar más bien en de qué manera eso me ha afectado la forma en la que veo, es mucho más importante que en sí como el símbolo digital y el símbolo pintura, y como que más bien es como yo veo a través de esta cosa que me ha afectado y de mi práctica de pintura, ¿no? Entonces ahí ya también se volvió como más dinámico, porque es como que me refiero a eso, pero pues también no a través de lo mismo, sino a través de... Y sí, obviamente, pues pensándolo de otra forma, pues también siento que hay una resistencia también en pintar, ¿no? A este flujo como tecnológico y de repente la tecnología se vuelve algo como desechable, ¿no? Te compras una compu y a los 2 años ya no está tan chida, ¿no? Siempre está atada como este ciclo como de consumo y de obsolescencia y de repente la pintura es otra cosa diferente, ¿no? Y como me empezó a gustar también eso, o sea, digo, no estoy en contra de esto, digo, estaría loco si estoy en contra del celular, o sea, como que ya no, ¿no? Pero sí, pues siento que, no sé, como que ahorita estoy en ese punto, ¿no? Como, no sé. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo. Pues bueno, no sé si sea tan parecido a lo tuyo, pero a mí también me empezó como a causar una cierta como intriga el trabajo cuando lo conocí, que fue primero en internet, ¿no? Creo que solemos acercarnos mucho así como a los colegas, no es un primer acercamiento así. Y bueno, en tu caso yo no fui a la exposición esta de donde estaban las pinturas en el techo, pero sí fui a la de piano. Entonces creo que tenía en mí un poco esto como de querer descifrar, ¿no? Como de a ver, porque esto venía de la cercanía que hay como de tu obra con las imágenes digitales, ¿no?
Entonces como que, bueno, pues ya cuando vi la obra no es que lo haya descifrado, más bien como que reparé que era un despropósito, como que dije, pues no tiene por qué descifrar y decir, claro, lo hizo así, ¿no? O sea, hay otras cosas ahí. Y digo, incluso ahora que estoy viendo estos dibujos, y bueno, también desde la expo de Peana, como que viendo eso, esa muestra, pues ya pude tener como un parámetro para imaginar la otra que no vi. Y ahora que estoy aquí y que puedo como pensar en estas piezas, ¿no? Como en esas dos exposiciones y en estos dibujos, ¿no? A mí me da la sensación de que estás como en una búsqueda incesante, ¿no? Y al principio mencionaste varias veces que estás buscando como un efecto, ¿no? Cuando platicaban de lo de borrar y de lo de usar el blanco, los materiales, todo esto, como que puedo ver que sí estás como, es como si estuvieras buscando un resplandor, ¿no? Pero que fuera el resplandor, yo creo. Y no sé, o sea, mi pregunta para ti sería como, ¿crees que te has acercado? ¿Ya lo encontraste? O sea, o en alguna pieza has dicho como de, esto es lo que quería hacer. ¿Cómo es esa como secuencia de decir, no, lo voy a volver a hacer, necesito otra luz, ¿no? O no sé cómo, pues, cómo se dice. Yo pienso como el burro y la zanahoria, ¿no? Que te acercas y nunca la alcanzas, pero sigue avanzando la zanahoria y tú también. Y como que, pues sí, o sea, como que estoy siguiendo algo que pues viene de, pues no sé, de muchas cosas, ¿no? De que de mi práctica de pintura, de cosas que veo, de diálogo también con mi contexto y con mi comunidad, como que ahí se van generando cosas. Y pues siento que, bueno, no me gusta este tipo de arte que es como que ya te encuentras tu forma de trabajar y lo haces y lo vendes, como que ya haces. Entonces siempre es como una búsqueda, ¿no? Ahorita estas exposiciones y me dijeron de que bueno, pues para la siguiente feria pues hazte de que estas piedras, y yo les propuse como hacer algo diferente, ¿no? Y era como, ¿no quieres crecer más este cuerpo de obra? Y fue como, pues sí, pero pienso que pues en vez de yo seguir al mercado, mejor que el mercado me siga a mí, y a veces funciona y a veces no, y ya como tener más bien una búsqueda pues más mía, no sé. No sé, igual siento que es difícil que algo, no sé, como que dentro de prueba y error de muchas cosas, sí siento que en esta temporada de este año, el cuerpo de obra que desarrollé tiene muchas cosas que me interesan, ¿no? Como la integración plástico-arquitectónica, siempre es algo como que se me ha hecho importante. También esta cosa como desde dónde viene la pintura, ¿no? Como el diálogo como con lo personal también me importa, ¿no? Que no sea como una reflexión ahí como frívola, sino como realmente estar hablando desde un lugar pues como mío, y como ahí siento que la pintura adquiere como, y pues de repente, no sé, esas cosas a veces se hacen más o a veces solo me importa una cosa, no sé, como que ahí también vamos cambiando como personas, ¿no? Y como que vamos recurriendo ahí, pues sí. Sí, como que también no generar culpa con lo que funcionó, ¿no? Como que no sé por qué me da esa sensación. O sea, como que siento que la de Proyectos Ultravioleta y la de Peana funcionan en sus propias lógicas. Sí. Y como que qué chido que funcione, ¿no? Qué chido que te vaya bien. Como desde ahí, qué chido también que te den ganas de explorar otras cosas y no enquilosarte ahí. Total. Pero como que también está bien que te vaya bien. O sea, como sí, como que siento que lo eres muy mexa, o no sé si solo mexa, pero como de, no, si te está yendo bien hay algo mal, y pues no, como, sí, no. como que, como que esas dos expos funcionaron chidas, y, sí. y implican otros movimientos, ¿no? Igual ahorita como que ya, o sea, sí, totalmente eso como, por ejemplo, entre una y otra sí fue como, ¿qué quiero hacer para esta nueva? Y sí tenía que ver con eso, ¿no? Y lo primero que fue como llegar a la galería y pensar en ver esa luz incidiendo ahí, fue como, ok, esto está cabrón, ¿no? Ver en estas retículas que hay ahí como que dan hacia la calle, que es una ventana llena de plantas, y como pensar en esa paleta de color y acercarme desde el color al espacio y desde la luz, fue como el trip de esa, ¿no? Pero de repente ahorita pues empecé a pintar unas con óleo nuevas, no sé, que está ahí más rara, es una grandota para el Museo del Chopo, a ver qué les parece. Se inaugura el 30 de noviembre, pues en 2 semanas o algo así. La pintura. ¿Colectiva? Es colectiva, sí, es con varios amigos, que, pues banda que estuvo ahí en Bikini Wax, como una etapa ahí, una época de ciertos espacios de la ciudad,
y como las consecuencias ahí. Entonces va a estar esta ballena de bikini ahí, van a estar, pues son varias piezas ahí de varias bandas. Y yo les dije, justo como que ellos traían esta onda de que bueno, pero pues tiene que ser sobre lo digital y no sé qué, y yo les dije, como es que ahorita yo no estoy en ese trip, o sea, como... Les dije, pero siento a la curaduría, pero entonces ponemos una pieza vieja y hago una nueva, ya como con lo que yo creo ahorita, ¿no? Y pues ya esa fue como el trato ahí con... La pieza vieja fue la que vimos en la escritura. La pieza vieja sí la vimos, ¿te acuerdas? Y la nueva fue como pues llevar eso a algo que... Exacto. Sí, exacto. Sí, ¿no? Que también siento que está chido como pensar que la religión no implica otras anquilosar de su pasado, ¿no? Sí. Que igual alguna vez yo tomé clases en Esmeralda y mi maestro fue Sánchez Rull. Sánchez Rull alguna vez me dijo que si te estás copiando a ti mismo ya es como algo chido, ¿no? Como que ya estás generando algo tuyo, algo nuevo. Entonces también siempre me pasa eso, como que hago algo y siempre es un ciclo ahí, luego en algún momento lo odio y hago otra cosa y luego pienso como, eso estaba chido, ¿no? Por ejemplo, esta onda de la retícula en algún momento me odiaba y era como que estaba pensando más en la imagen, ¿no? Como una imagen, cómo generar algo con eso y luego ya como que pasaron unos años y volví a ver estos cuadernos y fue como que, pues aquí hay algo, ¿sabes? Y como que es pues sí, como estar buscando algo, no sé. Quizá una pregunta más. Si hay. Si la encontramos. Si surge. Bueno, a mí me quedan muchas ganas como de... No se va a desperdiciar. No se va a la basura. Mi pregunta. Sí, como pensando en todo lo que hemos hablado, bueno, muchas cosas de las que hemos hablado, veo que en tu obra reciente hay una reiteración por un trabajo con el contorno donde no existe, ¿no? Y como que el aerógrafo sirve un montón y que creo que tiene que ver con perder la idea de unidad, con perder la idea de figura y fondo, con poner al espectador también como en algún lado. Ajá. ¿Qué piensas sobre la construcción de la imagen? Pues fíjate, en esto que hablaba con carnal Julián, de que en algún momento tenía esta idea, ¿no? Como que agarraba y no siempre era del render, pero sí partía como de una imagen como que yo pensaba que era como... ¿Cuál era mi trip en eso? Bueno, como no sé, o sea, de repente copiaba algo así, pero tenía esta idea como de que agarraba un paisaje como de que me gustara, agarraba un fragmento y pensaba cómo lo pintaron, ¿no? Y luego le ponía una imagen encima y era como cómo dialogan ambos, ¿no? Entonces estaba haciendo estas, por ejemplo, me agarraba un cachito de un paisaje del Munal ahí chido y que le tomaba una foto y lo estaba analizando, ¿no? ¿Qué trae abajo? ¿Cómo construyeron estos colores? Y llegaba a mi casa y, por ejemplo, tenía de que era una bolsa de plástico que estaba ahí colgando para las moscas, ¿no? Entonces pensaba como cómo se reflejaría esta bolsa dentro de este paisaje, ¿no? Entonces ya era como un ejercicio de imaginación donde era como algo, pues, ahí metido, ¿no? Y luego así empecé a llegar a esta cosa como de que hacía un fondo con aerógrafo que se veía como borroso y le ponía encima otras cosas, ¿no? Y luego en algún momento pensé como, pues es que ya la imagen que está ahí ya está, ¿qué más le pones? Como que para qué agregarle algo más, como, y pensar como en la pintura en sí misma, ¿no? Y entonces ya como que dejé de pensar en insertar algo dentro de eso y más bien dejar como que, pues no sé, como que existiera esta cosa indefinida, ¿no? Y de repente ahí también ya no yo impongo mi propia narrativa dentro de este fondo, sino más bien como que pues, la gente puede relacionarse desde su propia... Y que eso es algo como más evocativo, no sé, ¿no? Ya, qué chido. Pues muchas gracias, José Eduardo. Gracias a ti.